Soy Mónica Sánchez, soy profesora del máster de AE, doy la asignatura de ciclo laboral dentro del máster de recursos humanos del fin de semana. Aparte, trabajo en Europcar, en el Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, selección, formación y toda la parte de organización. Y hoy os voy a hablar cómo afrontar estos procesos de selección en momentos de confinamiento que tenemos ahora. ¿Vale? Entonces, hoy en día, pues nos hemos visto de la noche a la mañana en el que nos han sacado de nuestras empresas, de nuestras oficinas y nos han obligado a trabajar desde casa para intentar paliar esta gran enfermedad que estamos sufriendo ahora. Entonces, para ello las empresas han tenido que ponerse al día y habituarse con todas las nuevas tecnologías a que todos los empleados puedan, en la medida de lo posible, trabajar desde casa. Entonces, todo esto ha influido en los procesos de selección que se están llevando a cabo. Entonces, a partir de ahora, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues las empresas hacen dos cosas, o cancelar los procesos de selección o transformarlos y a partir de ahora empezar a utilizar las nuevas tecnologías. En muchas empresas, sobre todo las grandes empresas, en estos 2 últimos años ya estaban trabajando con diversas plataformas que están ayudando a agilizar esos procesos de selección, a intentar hacer procesos masivos en diferentes ciudades, a intentar abaratar costes, con lo cual para ellos ha sido bastante fácil seguir estas empresas, no, otras empresas lo que han tenido que hacer es aprender, formarse, comprar, tener diversos hosting para poder seguir dando estos servicios. Conclusión, ¿qué es lo que queremos con ello? Pues lo que queremos con ello es transformar en épocas de crisis, transformar en esas épocas de crisis una oportunidad y fortalecer la oferta de valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, nosotros en épocas de crisis, ¿qué queremos? Tener a personas senior que estén preparadas a gestionar ese cambio. Pues sería la manera de poder entrenar a esas personas para no ponerse nerviosas, saber tomar decisiones que puedan ayudarnos a poder organizar y trabajar en las diferentes empresas. Por otro lado, podríamos tener personas jóvenes en las cuales su adaptabilidad a todo el mundo digital hace que esa transformación sea muchísimo más rápido para ellos. ¿Vale? Entonces, puntos en los que vamos a hablar ahora, pues vamos a hablar de la selección durante el confinamiento, cómo se está haciendo, de esos beneficios que hay en implementar esa tecnología dentro de la selección de personal, hablar de estrategia, vamos a hablar de las diferentes pruebas que se realizan dentro de lo que es reclutamiento y las herramientas que se utilizan, esas nuevas herramientas que nos van a ayudar a poder seleccionar a los mejores candidatos. Beneficios, ¿qué nos va a aportar el empezar a utilizar de manera obligatoria las nuevas tecnologías? Pues nos va a ayudar a qué? Primero, en esta época de confinamiento, en esta época donde las normas que vamos a tener en materias de prevención que cumplir van a ser muy exigentes, salvaguardar el bienestar y la salud de los colaboradores y los candidatos. Es decir, nosotros vamos a poder realizar los procesos de selección porque intentamos que, si es de manera digital, pues que esos candidatos no se junten, que poder trabajar con diversas herramientas en las cuales el mundo digital es tan amplio que nos va a ayudar a ello. Dar continuidad a los procesos de selección, es decir, en estos momentos hay muchas empresas que han tenido que cancelarlos. ¿Por qué? Por no estar preparados a este cambio. Si nosotros hemos sabido prever o somos capaces de
gestionar ese cambio de manera muy rápida, nosotros podremos dar continuidad a esos procesos de selección. ¿Por qué? Porque vamos a dar el mismo servicio. Es decir, a nosotros nos da igual hacer una dinámica de grupos de manera digital, en el cual yo pongo en contacto a través de una plataforma a todos los candidatos, que juntarlos en una mesa grande que estábamos haciendo hace un mes, donde realmente juntábamos a 10, 15 candidatos. Para ello, ¿qué tenemos que tener? Es obligatorio tener las herramientas necesarias para hacer teletrabajo en casa. Es decir, tenemos que tener a los empleados con las diversas herramientas que se necesitan, con las diversas plataformas, ordenadores, wifis y demás. ¿Para qué? Para que se pueda trabajar y que toda esa información llegue a todos los candidatos. Con ello, otro objetivo que vamos a cumplir es reducir al máximo las concentraciones masivas. Es decir, no nos hace falta que nos preocupe ese ámbito. Ahora mismo, el que parece ser que en 1 o 2 semanas vamos a poder incorporarnos a nuestros trabajos, se está viendo que adaptar a esas normas de cercanía. No puede estar un empleado trabajando junto a otro, tiene que haber una distancia de 2 metros. Pues a nosotros, dentro de este departamento de recursos humanos, en el cual está haciendo diversos procesos de selección, pues no va a haber ningún problema para que se siga poder trabajando. Con ello, ¿qué vamos a hacer? Aumentar la efectividad en los procesos de selección y así poder evaluar los candidatos en tiempo y forma. Con ello, ¿qué vamos a obtener? Una reducción aparte de costes y optimizar recursos. Es decir, no necesitamos alquilar salas, no necesitamos ir a hoteles, no necesitamos nosotros ir a la oficina a estar haciendo entrevistas con la cercanía del candidato, sino que lo podemos hacer directamente mediante una plataforma telemática en el cual, a través de una videoconferencia, yo estoy haciendo una entrevista con una persona. La estrategia. ¿Qué función de recursos humanos es más importante? Pues vamos a ver. Dentro de la estrategia de recursos humanos, una de las funciones más importantes que tenemos, evidentemente, es el reclutamiento y la selección. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Pues evidentemente tendremos que adaptarnos, utilizarnos estas nuevas herramientas que nos van a ayudar a poder trabajar al 100% en cuanto el departamento y las instrucciones nos den. ¿Por qué? Porque es un departamento estratégico. Nosotros necesitamos tener a los candidatos idóneos para la función, para cada función, con lo cual no puede ser un requisito o no puede ser el hecho de que no tengamos al candidato idóneo o que no podemos tener una herramienta, el hecho que nos pare y haga que tengamos que cancelar o nos bloquee nuestro trabajo. ¿Vale? En cuanto a la estrategia, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer en recursos humanos? En recursos humanos lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, trabajar en un social network, es decir, nosotros tenemos que trabajar dentro de las redes sociales todo lo que tiene que ver, primero, con la experiencia del candidato y segundo, como empresa de marca empleador. Es decir, tenemos que tener grandes comunidades de candidatos, tenemos que tener un marketing digital trabajado con los diversos candidatos, en el cual hablamos de experiencias, hablamos de la empresa, hablamos de los empleados, qué experiencia tienen dentro de la empresa. En el fondo es una comunicación multicanal que tenemos sobre la compañía. Nosotros estamos dando que hablar a los diferentes candidatos sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos, sobre lo que implantamos, con lo cual al final cuando un candidato busca información en Internet vamos a aparecer nosotros como una buena empresa para trabajar. Siempre y cuando que cumpliendo un código deontológico de buenas prácticas en el cual cumplimos todas las normas, ayudamos a los empleados en materias de prevención y en todos los eventos que participe la empresa, como cuando tiene que ayudar a los empleados y demás. En cuanto al proceso de selección para la empresa, ¿qué pasa cuando ahora nosotros a partir de ahora tenemos que cubrir procesos de selección? Os pensaréis,
En épocas de crisis, ¿qué va a pasar? No se va a seleccionar nadie. Pues no. Evidentemente, las empresas tienen que seguir funcionando porque necesitan tener los candidatos idóneos en cada puesto. Y no puede ser que el tema de confinamiento nos reduzca esas posibilidades. Sí que es verdad que en esta época, pues las empresas ahora mismo están ralentizando el tema de que incorporamos puestos. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde nos va a deparar, qué es lo que va a pasar. Con lo cual ahí sí que es verdad que hay muchas empresas que están como conteniéndose en esos puestos. Pero sí, las empresas que están avanzando y que deciden apostar por tener a esos mejores empleados, evidentemente esa transformación va a ir unida también a las empresas, a trabajar de esa manera digital. Tanto los propios empleados que manejan esas herramientas y trabajan en esos departamentos, como los empleados. Es decir, una empresa que busca la mayor transparencia y responsabilidad dentro del proceso. Tenemos que dar la misma equidad. Es decir, aunque se haga todo utilizando una plataforma, tenemos que dar temas de confidencialidad, el tema de que los empleados sepan que solo estamos escuchando nosotros, el tema de los datos que no los vamos a compartir, el tema de que si nos cuentan situaciones de esas empresas no los vamos a compartir con nadie, el tema de los datos, sobre todo ley de protección de datos, nuestros datos están bien resguardados y cumplimos la ley, con lo cual para eso tenemos que dar una transparencia. El candidato sí tiene que estar tranquilo en que nosotros vamos a utilizar los datos de una manera responsable. Para ello también, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar las redes sociales y la nueva tecnología. Tenemos que formarnos. El Departamento de Recursos Humanos se tiene que formar de manera tecnológica. Tiene que saber utilizar todas las herramientas, dominarlas, dar esa tranquilidad al empleado, utilizar la comunicación verbal, no verbal. En ese aspecto, el que el candidato esté tranquilo y no influya negativamente en esa entrevista o en esa prueba que nosotros determinemos, ¿vale? ¿Cómo se tiene que adaptar la empresa? Pues en función de costes, los costes tienen que cambiar. Es decir, ¿dónde tenemos que hacer una inversión? En plataforma, en tecnología. Tenemos que tener las mejores pruebas o por lo menos las que nosotros vayamos a utilizar en función de los puestos que estemos utilizando, dar una énfasis en lo online, en la creatividad, en dar esa imagen de marca, en que el utilizar esa tecnología que la mayoría de los candidatos están utilizando, que funcione, que dé respuesta, que nos dé resultados sobre el uso de las competencias. Todo esto es donde realmente las empresas tienen que ahora mismo emplear esa inversión y esos costes del área. Creación de una buena marca de imagen como empleador. Esto hoy en día las empresas ya lo tenemos muy trabajado, pero en esta época de confinamiento nos tenemos que asegurar que realmente estamos llegando a todos, con lo cual es muy importante trabajar los datos, es muy importante asegurarse que somos vistos, es muy importante ofrecer charlas, es muy importante dar imagen en cuanto a lo que estamos haciendo, en cuanto ahora mismo acciones que estemos haciendo, para que realmente ser visibles al resto de candidatos y de empleados. Énfasis en valores y buenas prácticas. Ahora, hoy en estos momentos, en estos días, es muy importante hablar de nuestra misión, de nuestros valores, de qué estamos haciendo, de la ayuda, del voluntariado, de todo lo que estemos haciendo con hospitales, con diversos colectivos. Es muy importante dar esa imagen de buenas prácticas, de que nosotros los valores los estamos trabajando al día a día y que es realidad. Eso da una muy buena imagen de cara a los candidatos que ahora mismo están en sus casas, están utilizando pues a lo largo del día muchísimo el tema de las redes sociales, con lo cual hace que nosotros seamos una empresa interesante para trabajar. Mayor preocupación por un trato respetuoso y apropiado del candidato, es decir, lo que yo os decía, que realmente somos una empresa responsable, que utilizamos la ley de protección de datos.
En cuanto al candidato, pues ahora mismo, si os hablamos de un candidato que está buscando trabajo, ese candidato tiene que hacer networking igual, tiene que crear una imagen de buena marca, tiene que utilizar LinkedIn, tiene que aprender todas las redes sociales, hacer un currículum dinámico, un currículum en el que exista una transparencia y una flexibilidad en cuanto a lo que está haciendo y en cuanto a esa manera de trabajar ese currículum. ¿Por qué? Porque es al que realmente vamos a llegar y al que realmente vamos a trabajar. Ese candidato tiene que ser constancia de que tiene que aprender a, en vez de relacionarse con las empresas a través de teléfono o directamente, como si estamos a hacer una entrevista, pues ahora todo hacer en muchos casos mediante un chat, mediante una videoconferencia y demás. Ya hemos hablado de la empresa, hemos hablado del candidato y empezamos los procesos de selección. ¿Por dónde empezamos? Por una oferta. ¿Dónde estamos poniendo las ofertas? Pues realmente ahora mismo hay un campo muy trabajado. Hoy en día, herramientas como LinkedIn, como Remante, como InfoJobs, como Trabaja con nosotros, están utilizando diversas plataformas para ayudarnos en esas cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que está haciendo ahora mismo InfoJobs es poder grabar, incluso lo está dando gratis a las empresas, es el mero hecho de que los candidatos se puedan hacer una videollamada sobre ellos o sobre diversas skill questions que nosotros pongamos en la oferta y que sea el candidato directamente que lo responda, con lo cual así al final la comunicación que va a tener con la empresa va a ser directa. La empresa va a saber ahí con ese vídeo que se ha grabado, saber primero si realmente ese candidato cumple los requisitos mínimos para el puesto y va a saber realmente cómo se comunica, esa comunicación no verbal, esa empatía, ese manejo que tiene con el cliente, con lo cual directamente nos le va a dar a lo mejor un vídeo de 3 minutos, ¿vale? Todo esto pues nos va a ayudar a poder agilizar los procesos de selección. Os decía, LinkedIn, Facebook, Twitter, ¿vale? Son herramientas donde realmente tanto los candidatos como las empresas están trabajando hoy en día al 100%. Ahora mismo es donde realmente se están poniendo las ofertas, se están trabajando y se están haciendo una comunicación directa con los candidatos, porque realmente ya no es la oferta, sino que yo busco los candidatos. Yo estoy manteniendo unas conversaciones previas con el candidato antes de citar a hacerle una entrevista. Podemos, por ejemplo, participar en cuanto a grupos relacionados con alguna acción o con alguna empresa o con alguna función determinada. Podemos tener referencias de los jefes, de otros responsables que hayan tenido directamente, con lo cual al final LinkedIn ya no es poner una oferta, sino que ya vas teniendo un chat, vas teniendo una comunicación, entablas conversación con diferentes fuentes que tú necesitas para cubrir ese puesto. Facebook pues es una comunidad donde realmente voy a tener muchísima red de contactos que me va a ayudar a esa creación de eventos, de invitaciones, de realizar debates en cuanto a cuestiones que me puedan ayudar a reclutar esos candidatos, ¿vale? Twitter, pues exactamente lo mismo. Yo puedo lanzar campañas, con lo cual me valgan para captar esos candidatos. En cuanto a la descripción de puestos, pues la descripción de puestos lo vamos a montar de manera igual. Al final, si nosotros trabajamos con una job, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hablar de la misión del puesto, vamos a hablar del salario, de los requisitos, de las competencias que se piden. Exactamente lo vamos a hacer, nada más que directamente lo vamos a ver en un vídeo o a través de un test que ahora veremos sobre esas respuestas que tenga el candidato. Os he puesto un ejemplo, aquí tenéis de una job, con lo cual nos va a valer para online poderla trabajar. Evidentemente, si hablamos en situaciones que tenemos ahora, pues seguramente una de las competencias que vamos a añadir a todos los puestos, y ya has hablado, mis compañeros que ya nos han hablado de competencias, que es, por ejemplo, pues gestionar crisis o gestión de conflictos o sencillamente gestión del cambio, que hace
que una persona esté preparada o no para trabajar diversas situaciones. ¿Qué nos va a ayudar? Competencias técnicas, competencias personales, formación, experiencia. Directamente os digo que el trabajar a través de videollamadas, de plataformas de chat, todo esto nos está agilizando que el proceso de selección se pueda terminar en tiempo y forma antes de lo que se estaba haciendo. Hoy, ¿qué pasa ahora mismo en las empresas? Pues que ahora mismo el 86% de las empresas utilizan las redes sociales. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que del 86 nos vamos al 100% directamente. ¿Qué pasaba antes? Pues que el 74% de seleccionadores establecían mecanismos para buscar de manera eficiente personas por Internet y ahora que hemos pasado directamente en un mes a un 100%. ¿Qué pensamos? Que el 85% de las empresas buscaban personas a través de redes sociales, pues efectivamente ahora mismo se ha hecho también el 100%. ¿Qué nos ha hecho hacer? Pues que esa transformación que hemos vivido muy rápida, que no nos ha tenido más remedio de decidir irnos directamente al formato online. Un proceso de selección. Si pensamos cómo se manejaba un proceso de selección, pasaba por diferentes fases. Yo ahora mismo os he puesto las fases porque las fases son las mismas, es decir, en épocas de este confinamiento, en épocas de teletrabajo, las fases son las mismas. Cambian las herramientas, pero las fases son las mismas. Es decir, yo tengo que detectar mediante la job qué necesidades hay de selección, yo tengo que detectar en función de la job description que me dan qué es lo que necesito, ¿para qué? Para recoger datos y para saber qué anuncio o qué candidatos tengo que buscar directamente con el objetivo de poder reclutar los candidatos de manera rápida. Para ello, yo haré posteriormente una preselección de currículums que voy a utilizar unas diversas plataformas, unas diversas herramientas online que me van a ayudar aquí directamente, mediante unos bots directamente. Yo, mediante la Skiller Question que yo he puesto, automáticamente me van a aparecer los candidatos idóneos. Al final así yo he mejorado, mis índices de tiempo se van a ver reducidos porque voy a hacerlo muchísimo más rápido. Voy a poder realizar entrevistas de comprobación de datos directamente mediante diversas plataformas. Me da igual si es Skype, si es Meet, hay diversas plataformas que se pueden hacer también videollamadas, con lo cual yo ahí voy a comprobar los datos. Sencillamente puedo hacer un chat directamente, ¿vale? En el cual yo me voy a quedar con esa preselección de candidaturas. ¿Para qué? Para posteriormente poder hacer un assessment, para posterior hacer una entrevista en profundidad con los que realmente yo quiero cerrar el proceso. Realmente el proceso, como veis, es exactamente lo mismo. Voy a acotar los tiempos, pero lo que sí que necesito es previamente estar entrenado y estar formado en esas nuevas herramientas que tengo que utilizar. Herramientas. Pues herramientas que son, por ejemplo, tener una hoja de vidas completamente digital, es decir, yo al candidato mediante un servidor, yo puedo tener absolutamente todas las vidas laborales de manera digital, hacer determinar un filtro automático de candidatos que nos permiten esas nuevas tecnologías, es decir, yo le doy a un botón y automáticamente tengo los candidatos que yo quiero, que cumplen esos requisitos, con los que yo quiero trabajar en entrevistas, en pruebas, para que me den los resultados mejores. ¿Vale? Aquí, ¿qué estoy implantando? La inteligencia artificial, es decir, lo que yo os decía, mediante un bot, yo me voy a quedar con ese candidato. No tengo que estar papel con papel, yo tengo que estar leyéndolo todo, sino que automáticamente, mediante unos estándares que ellos se han determinado antes, pues automáticamente solo me voy a quedar con esos candidatos que cumplen esos requisitos. Ahora mismo, pues están trabajando en muchas pruebas virtuales que permitan evaluar tanto competencias, valores y patrones de comportamiento y personalidad que requieren el puesto, con lo cual hay muchísimas pruebas virtuales que se están
trabajando, se están adaptando al uso. ¿Para qué? Para que me den esos candidatos. Y por otro lado, pensar que el candidato tiene que estar tranquilo, con lo cual esas pruebas tienen que ser fáciles, es decir, no puede ser que el candidato, el mero hecho de utilizar una herramienta digital, le produzca a él un estado de nervios que hace que esa prueba no la realiza bien, con lo cual las pruebas siempre tienen que ser fáciles, fáciles de trabajar, fáciles de que el candidato se sienta cómodo y demás. Videoentrevistas asincrónicas, lo están incorporando todos los portales de empleo, ahora mismo están todos. En una semana, ahora todos, si antes el 70% lo tenían ya implantado, ahora mismo el 100% tienen todos los portales implementados vídeos de entrevistas asincrónicas. ¿Qué quiere decir? Automáticamente el candidato desde su móvil puede automáticamente contestar a 2, 3 preguntas, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que nos dé realmente esos requisitos que nos van a dar para empezar a trabajar un proceso de selección. Herramientas que tenemos para automatizar y administrar el proceso de selección. Al final, donde antes tenemos currículum diversos, no tenemos plataformas donde realmente tenemos cada proceso de selección lo tenemos organizado y demás. Esto ya se estaba trabajando, son mecanismos que ya estaban muy trabajados dentro de las empresas, pero lo que han hecho es que ahora mismo sea un requisito obligatorio. Pensar que muchas empresas ahora mismo están haciendo una contratación masiva. Hablamos de supermercados, hablamos de todo el tema sanitario, estamos hablando de empresas que se dedican a, por ejemplo, a utilizar, empresas que se dedican a, que trabajan materias primas relacionadas con higiene, pues ahora mismo se han visto completamente bloqueados de cara a que tienen que hacer una contratación masiva. De golpe y porrazo se ha tenido que contratar a muchísima gente. Pues evidentemente han tenido que comprar, alquilar, hosting de esas diversas plataformas que les van a ayudar a tener contratados a los mejores perfiles para cada puesto en las diversas ciudades y sin que los candidatos tengan que salir de sus casas. En cuanto a herramientas para la evaluación, pues ahora mismo os voy a hablar de ellas, pero tiene que pasar igual, tiene que ser lo mismo. Pruebas a los candidatos, hay que seleccionarlos asegurándonos que cumplen el 100% de los requisitos, tanto a nivel competencial como a nivel técnico, con lo cual tenemos que aclimatar las pruebas que se necesiten y que vayan a utilizar. Ojo, sin que los costes se nos vayan, con lo cual tendremos que saber decidir en qué prueba voy a utilizar en cada caso. Duración del proceso, al final, si es lo que estaba diciendo, diversas empresas, pues por ejemplo, grandes cadenas de distribución que han tenido que contratar gente de manera masiva, al final la duración del proceso tiene que ser corta. ¿Por qué? Porque a los empleados los necesito mañana, no los necesito en un mes. Pues hay muchísimas pruebas de manera digital que nos ayudan a eso, a tener al candidato seleccionado de una manera muy rápida. Y posteriormente, ¿qué tenemos que dar? Fiabilidad, validez a las pruebas, ¿vale? Con lo cual, tanto el evaluado, las pruebas como candidato tiene que cumplir todos los requisitos. Es muy importante en épocas de confinamiento estar muy bien formados el departamento de reclutamiento, los reclutadores, en los test que hay ahora mismo en los mercados. ¿Por qué? Saber qué tipo de test lo vamos a utilizar en cada proceso. Lo que yo os decía, si yo necesito una selección masiva, que la estamos trabajando ahora en según qué empresas para determinados puestos, tendré que utilizar test que sean cortos y que me den una respuesta rápida. ¿Para qué? Para que el candidato no se me vaya, no le aburra con una prueba de 3 horas, ¿vale? Tengo que seleccionar muy bien qué pruebas yo voy a seleccionar, tanto de test, si voy a realizar pruebas de comportamientos, de técnicos, tengo que ver, entonces tengo que hacer una formación bastante importante e intensiva de esas pruebas, con lo cual yo os diría que en épocas de ahora de confinamiento,
los reclutadores ahora mismo nos tenemos que poner al día en herramientas que hay en el mercado de manera digital para saber qué es lo que voy a utilizar en cada momento y qué resultados voy a tener, ¿vale? El haberla realizado, el saber cómo funciona, el que no dé problemas. Al final, eso nos va a ayudar a que el candidato esté tranquilo y dar la respuesta que se necesita en las empresas. ¿Qué tipo de pruebas hay? Pues hay muchísimas pruebas. ¿Y qué nos va a determinar el utilizar unos a otras? Pues en función de qué, de los factores que vayamos a evaluar. Es decir, las áreas, pues no es lo mismo las pruebas que valoran el poder, es decir, yo puedo hacer una determinada tarea que tiene que ver con aptitudes y con personalidad, o el saber, por ejemplo, que tiene que ver con experiencia adquirida o con una formación técnica que ya se necesita, como también el querer, es decir, evaluar si esas personas realmente quieren ese puesto, están preparadas, están motivadas, con lo cual las pruebas tendrán que ir relacionadas con la personalidad y con la motivación. Ahora mismo en el mercado pues tenemos absolutamente todo, un montón de pruebas, test, que van relacionados con cada una de estas áreas. Pensad que las pruebas tienen que evaluar tanto entrevistas tradicionales que hagamos como entrevistas competenciales, como determinadas pruebas que nosotros necesitemos. Es decir, pruebas que tengan que ver con conocimientos de idiomas, conocimientos técnicos necesarios para el puesto. Ahora mismo nosotros no podemos realizar una prueba directa que a lo mejor hacíamos con inglés o una prueba técnica que podemos hacer con una prueba a lo mejor que hacíamos directamente nosotros con los candidatos. No, tienen que ser de manera online y nos tenemos que asegurar que ese candidato está diciendo la verdad, con lo cual las pruebas tienen que ser objetivas, directas y que nos den la fiabilidad que necesitamos los reclutadores. Lo mismo ha pasado con los assessment centers. Ahora mismo los assessment centers sí que se hacían mucho directamente in situ, ¿vale? Hay muchos consultores que se dedican a ello y luego empresas que directamente lo hacían en sus oficinas, pues ahora todo esto se ha tenido que dar la vuelta y hacerse directamente online. Realmente las empresas están respondiendo, es decir, las consultoras que son expertas en estas pruebas, en una semana, 10 días, automáticamente han realizar esas mismas pruebas directamente online. Pues aquí tenéis diversos ejemplos que yo os pongo. Por ejemplo, tenemos Avatar. Avatar evalúa el conocimiento sobre todo de habilidades cognitivas, ¿vale? Es animado y simula muchas situaciones del trabajo, con lo cual realmente si queremos que el candidato no pierda ese interés, al final es una prueba, pues bueno, que suele ser bastantes divertidas. Pruebas como saber que realmente bueno, trabajan más la cultura empresarial, luego plataformas de test, que hay muchísimas, he puesto varios ejemplos, pero hay muchísimas plataformas, Skills Arena, pero hay muchísimas plataformas que tienen muchísimos test, ¿vale? Ahora relacionados con todas las áreas del mercado, finanzas, logísticas, los propios recursos humanos, ventas, ¿vale? Con lo cual, pues comprando, pues a lo mejor lo que nosotros necesitamos, al final tenemos una prueba online que le mandamos directamente al candidato y al día siguiente podemos tener el resultado de lo que ha podido pasar, ¿vale? Pruebas que tienen que ver también con motivación, con personalidad, con lo cual, repito, tenemos que tener muy definido previamente qué es lo que vamos a hacer y qué pruebas vamos a tener que utilizar. También tenemos pruebas que nos van a definir la personalidad, la inteligencia, rasgos de conductas, pruebas que tienen que ver con las competencias, por ejemplo, sí que nos ve resolución de problemas, toma de decisiones, gestión de equipos, capacidades técnicas que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, una capacidad analítica determinada con un área en concreto, ¿vale? Habilidades ofimáticas, pues a lo mejor si necesitamos una persona con un Excel experto,
pues al final tenemos muchas pruebas que nos van a determinar en media hora saber si ese candidato realmente está diciendo lo que realmente está haciendo, perdón, lo que realmente dice, ¿no? Que nos van a ayudar a que realmente saber, pues bueno, si me cumple esos requisitos que en el puesto va a necesitar. En cuanto a Assessment Center, pues en cuanto a Assessment Center, ya os he dicho que las consultoras están trabajando pues muchísimo y de manera muy ágil y muy rápida en diseñar pruebas que directamente online las tengamos, ¿vale? Que tengamos pruebas que se puedan hacer una entrevista focalizada y no pase nada, directamente poniendo ejemplos con el chat, preguntas, ¿vale? Hacer simulaciones, es decir, podemos hacer perfectamente una simulación, podemos hacer perfectamente role-playing, en el cual tenemos un candidato que nos hace de actor. Directamente todo esto se puede hacer en una videollamada, se puede hacer, se puede trabajar en un grupo, se pueden hacer test, todo tipo de test, y se pueden hacer muchísimos business case que están adaptando a que los candidatos los puedan hacer de manera ágil. Podemos hacer también, pues podemos hacer, aparte de, podemos hacer una gamificación a través de un juego, se pueden hacer también donde realmente se estén trabajando competencias que se necesite, ¿vale? Con lo cual, mediante la observación y la evaluación que nos estamos haciendo de ese candidato, al final obtenemos el mismo resultado que si estuviera físicamente con nosotros. ¿Vale? Por ejemplo, lo que os decía, hay multitud de pruebas que nos van a definir qué hacer en cada caso para que ese Assessment Center pues cumpla con el objetivo idóneo. ¿Sí? Como hemos dicho, pues hay desde test y evidentemente un Assessment Center. ¿Qué metodología tiene? Pues es utilizar herramientas que cumplan las características de situacionalidad, predictividad y fiabilidad, ¿vale? Adaptadas a cumplir un perfil de competencias que necesitamos para ese puesto, con lo cual ahora mismo, hoy en día, hay una batería tanto de test, de pruebas individuales, como de pruebas grupales, como de entrevistas, que nos van a hacer a que ese candidato lo podemos hacer seleccionar de la misma manera en épocas de confinamiento, como estamos haciendo ahora, como si realmente estuviéramos en la oficina. Bueno, pues yo la presentación ya la he terminado. Sí que os quería dejar pues 10 minutos o 15 minutos para que realmente me pudierais hacer preguntas referente a los temas que yo os he hablado. Mi compañero os ha dicho que me lleguéis a través del email las preguntas. Entonces, pues bueno, cuando queráis me podéis decir. A ver, estoy leyendo la pregunta de Aichiver, ¿vale? Perdonad que me ponga las gafas para ver bien. Dice, veo que muchas empresas tienen publicadas las vacantes desde hace tiempo, más de un mes. En el caso de que cancelen los procesos, ¿deberían de quitar la oferta de las plataformas? Pues efectivamente, Aichiver, te doy la razón. O sea, una de las cosas que tienen que trabajar las empresas es esa imagen. Es decir,
si los puestos se han cancelado, automáticamente quítalos. No pueden estar publicados. Una vacante que ya se ha cubierto, lo mismo que los candidatos. Si a un candidato no le han seleccionado o directamente ahora se ha parado o se ha cancelado el proceso de selección, le tenemos que llamar o mandarle un email y explicárselo. No puede ser que el candidato pasen 2 o 3 semanas y que el candidato no sepa nada. ¿Vale? ¿Qué consejo nos das cuando te pregunten cuánto quieres cobrar? Pues, a ver, al final, si es que esa pregunta realmente no lo suelo hacer mucho, porque al final, cuánto quieres cobrar dependerá a veces del ego de cada uno. Es decir, yo puedo querer cobrar muchísimo dinero, pero la empresa tiene unos requisitos en la banda salarial. Entonces, normalmente, siempre o yo os aconsejo que el salario o es convenio, que realmente es el que es y no se puede cambiar, o si hay una banda salarial, tenerlo ya definido en la job description. Con lo cual, antes de empezar el proceso, con esos requisitos médicos, requisitos básicos, nosotros tendremos establecido el salario medio. Con lo cual, al final, la pregunta va a ser otra, es decir, ¿en qué banda salarial estás tú? Creo que al final es una frase que es lo mismo, exactamente lo mismo que dices tú, pero dicho de otra manera que nos agiliza. Es decir, ¿en qué banda salarial te mueves tú? Sabiendo que hay unos criterios determinados. Esa a mí me gusta más. Juanjo, dices, ¿no crees que un perfil junior tiene más recorrido en IT que un perfil senior? Efectivamente, si nosotros queremos potenciar la parte digital, sí. Ahora, en épocas de ahora de confinamiento, lo que yo os decía, hay determinados perfiles que tienen que trabajar con esa crisis, con esa experiencia, con esa toma de decisiones, con lo cual esos perfiles más senior nos van a ayudar a agilizar y a que las funciones o a que las tareas de ese puesto vayan de una manera más ágil y más rápida. ¿Vale? Con lo cual, sí que es importante la unión de esos dos. Al final, si a ese perfil senior que trabaja esa crisis de manera natural le ponemos a trabajar con una persona junior donde realmente esa parte digital pues sea experta porque es su día a día, porque ha nacido con eso, al final el mix que hago es fabuloso. ¿Vale? Para un proceso virtual es necesario estar muy elegante con paño. Pues evidentemente hay que hacer una imagen, sí, hay que tener una imagen. Imaginaos que ahora mismo yo, que estoy dando una conferencia con vosotros, pues estuviera, no sé, como que me acabo de levantar. Tiene que haber una imagen siempre y tiene que haber una comunicación verbal, una higiene, todo como si estuviéramos realmente en el trabajo. ¿Vale? ¿Me puedo negar a dar mi número de NIE mientras el proceso de selección? Pues efectivamente, sí, a ver, sí, yo creo que mientras dure el proceso de selección no se necesita. Sí que evidentemente no es un requisito que te lo van a pedir y a exigir en el momento de la contratación, ¿vale? Si tú estás seleccionado, te lo van a exigir. Con lo cual, imagínate que en ese proceso pues el NIE está denegado o estás en periodo donde realmente no se puede contratar, pues ahí sí que realmente es complicada esa situación. Entonces, en muchos casos, los reclutadores lo piden por asegurarse de que el candidato realmente pues, cumple un requisito de que realmente el NIE es legal y que esa persona se puede contratar sin ningún tipo de problema. Vale, Ricardo, espero haberte contestado. Josep Artigas, ¿cuál es la política general que crees que seguirán la mayoría de las empresas? Pues mira, yo entiendo que hay muchos procesos que se van a cancelar, sobre todo los que no sean lo que no sea completamente imprescindible ahora mismo en las empresas. Pero sí que es verdad que hay empresas que están funcionando de manera igual, es decir, se han adaptado a esa forma digital y ya está. ¿Qué bueno tenemos con eso? Que me voy a quedar con el candidato mejor. Si al final la competencia no es disminuye, al final el candidato va a estar, el candidato mejor se le va a quedar en el mejor postor, con lo cual al final en épocas de crisis es una oportunidad muy buena para fortalecer y quedarte con esos mejores candidatos. ¿Vale? Pues ahora mismo no te sabría decir ningún estudio
porque realmente todo esto al final es nuevo para muchos de nosotros. Reinaldo, ¿puede por favor explicar la limitación que está presente por simple cuestión de varianza estadística de los test o assessment de personalidad para tomar en consideración como una referencia vis a vis del candidato? A ver, no entiendo muy bien la pregunta, pero no debería de haber ninguna limitación, es decir, el assessment tiene que ser fiable, con lo cual tiene que ser perfecto. El assessment, una vez está implantado, es porque realmente se han hecho todas las pruebas que nos dan una validez de un 80%, ¿vale? Con lo cual, debería o tendría que ser lo mismo, tiene que dar el mismo resultado que un vis a vis. Con lo cual, por eso repito que es muy bien que se entren los reclutadores y que haya ese assessment haya estado probado, porque realmente no me equivoque, pero realmente no debería de haber ninguna diferencia. ¿Cómo incluye el tema de gestión del cambio como una variable independiente que se pueda aislar en el proceso? Pues mira, se puede trabajar la gestión del proceso exactamente en esa misma manera de utilizar las tecnologías, ¿vale? Cómo esa persona se adapta al cambio de manera ágil y rápida, es decir, yo en un momento domino la práctica que me dan, soy capaz de explicar sin que me ponga nerviosa una determinada pregunta que me están haciendo. Al final, yo estoy incluyendo esa gestión del cambio en ese tipo de preguntas, ¿vale? Que no se ponga nervioso, el que conteste rápido, el que se adapte, que no dé problemas, el que cites una persona y esté perfectamente presentada, ¿no? Al final esa gestión del cambio se va viendo en ese tipo de situaciones, ¿vale? ¿Es la descripción lo más importante o es el candidato? No, vamos a ver. El candidato se tiene que adaptar a la job description, es decir, para mí, para lo que es un proceso de selección, la job description es básico. ¿Por qué? Porque en la job description se han definido los requisitos básicos que se miden en el puesto. Está definido la misión, está definido las actividades o funciones del puesto, están definidas las competencias, están definidos el salario, están definidos las relaciones internas o externas, están definidos los problemas que va a tener, que me van a ayudar a trabajar las situaciones, con lo cual realmente la contestación es: yo tengo que encontrar al mejor candidato que se ajuste a esa job description. Sí, te he contestado. Seguimos. ¿Hay algún modelo que determine qué cantidad de varianza se puede atribuir a cada dimensión? Test, entrevista, currículum, experiencia. Es que no, porque dependerá de las competencias que se evalúen en cada puesto. Van a depender de las competencias, de la agilidad del puesto. Es decir, yo necesito cuántas personas. Imagínate que me están pidiendo ahora mismo 15 personas para la semana que viene. Pues ahí tengo que ver qué test voy a hacer, porque al final los costes también interfieren en los test. A lo mejor hay un test masivo que tú lo compras, te da una respuesta muy rápida y te vale para ese puesto, pero a lo mejor ese test no te vale para ese puesto, necesitas un test más elaborado, más largo y a lo mejor más caro. Con lo cual, al final no hay ningún modelo. Va a depender de que tengamos claro el puesto que tengamos que necesitar y que sepamos y que dominemos esos test, esos test o esos assessment, o realmente pensemos que una entrevista en profundidad nos va a valer perfectamente para los 10 últimos candidatos que tenemos. ¿Vale? Creo que espero haberte contestado, Reinando, a todo. Ángel, ¿selección virtual como filtro o como proceso definitivo? Pues ahora mismo tiene que ser definitivo. Con lo cual, una selección virtual perfectamente bien diseñada, utilizando las plataformas y utilizando la tecnología al 100%, nos puede valer perfectamente para hacer un proceso definitivo. ¿Vale? Dices, para puestos de alto mando no concibo una contratación sin impresiones face to face. Efectivamente, porque nosotros hasta ahora no lo hemos hecho, Ángel, pero al final, en épocas de confinamiento, donde una empresa tiene que trabajar desde casa o utilizar el teletrabajo, ¿qué tendremos? Que adaptarnos a eso.
con lo cual tendremos que utilizar determinadas entrevistas que el mercado hay y que ahora mismo se están lanzando, ¿vale? Para hacer un face-to-face, ¿vale? Yo os digo, en ese aspecto, nosotros tendremos que trabajar en ello y saber qué necesitamos en cada caso, ¿vale? Pero repito, esta época de confinamiento, si realmente tenemos que avanzar con los puestos, si podemos, si queremos, no puede ser no puede ser un filtro el mero hecho de, como no he visto el candidato directamente, no he estado hablando con él. Yo puedo estar hablando con él una videollamada. Ahora mismo todos estamos hablando con nuestras familias y todo a través de mi llamada. Yo puedo tener un face-to-face directamente y poderme hacer una idea de ese candidato, si cumple o no cumple, si lo puedo seleccionar o no, sin necesidad de tener una entrevista directamente. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más. Sí, tenemos más preguntas. Leticia, ¿me perjudicaría si de las redes sociales solamente utilizo LinkedIn o Facebook? Sí, yo ahora mismo creo que sí. En épocas de confinamiento tenemos que tener abiertas todas las redes sociales. Todas, ¿vale? Y sobre todo un candidato que está buscando trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente no sabemos por dónde nos quiere llegar. Es decir, a través de Facebook se están haciendo muchísimas cosas. Es decir, se pueden notificar eventos, lanzar campañas, ver los candidatos. Con lo cual yo sí que a ver, no perjudica, pero yo os aconsejo que tanto los reclutadores como los candidatos que están buscando que tengan abiertas todas las redes sociales posibles. Luis Miguel, ¿crees que con esta crisis el talento y la experiencia de un servir van a tener un papel más importante? Pues efectivamente, depende de los puestos que tengamos, va a tener un papel muy importante, ¿vale? Porque al final yo en épocas de crisis donde realmente yo necesito a alguien senior, potente, que me dé respuesta a todos los problemas que me pueden llegar, es una oportunidad. Con lo cual os digo que estar atentos porque efectivamente mucha selección se habrá parado, pero ahí donde sea un puesto realmente importante se seguirá, se cubrirá y se querrá el candidato mejor. ¿Por qué las ofertas piden títulos, experiencia, idiomas, competencias y requisitos interminables y sin embargo apenas enumeran los que ofrecen? Ni tan siquiera la banda salarial. Evidentemente, Luis, la banda salarial es una cosa importante. Si yo no la pongo como un requisito, a través de que en cuestión se tiene que enumerar, porque al final yo me tengo que encontrar con el candidato mejor que esté dentro de banda salarial. Imaginaos que yo realicé un proceso de selección rápido en el cual tengo el candidato mejor, pero resulta, me veo al final que la banda salarial no se corresponde con la que yo le estoy dando, he fracasado en ese proceso. Con lo cual es muy importante validar la banda salarial al principio, ¿vale? Para mí es un requisito importantísimo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pues evidentemente las empresas deberíamos, y me incluyo a lo mejor, deberíamos de poner qué es lo que ofrezco, es decir, partimos de requisitos obligatorios y a lo mejor no estamos hablando del onboarding que implantamos al principio o de la formación que se le va a dar obligatoria o la formación que va a recibir de inicio. Pues efectivamente yo creo que es una cosa importante en la cual, Luis, hay que trabajar. Otra, productos y servicios generales. Si en este estado de alarma me ofrecen un nuevo reto a nivel profesional, ¿tú crees que es un buen momento para dejar estabilidad por un reto profesional? Pues hombre, yo evidentemente apostaría por ese nuevo reto profesional. No pienses que porque estamos en esta época de confinamiento, en esta época parece ahora de crisis, donde realmente ha habido un parón a nivel mundial de todo, si te ofreces un nuevo reto profesional, no apuestas por ello. Yo sí que te diría que apostaras por ello. ¿Por qué se discrimina por la edad de manera tan acusada? Pues no debería, Enrique, no debería, porque al final la empresa tiene que haber un equilibrio de todo.
de senior, de junior y de hombres, mujeres. El tema de la diversidad es una de las cosas de las empresas que tienen que trabajar para realmente fomentarlo, ¿vale? Con lo cual no debe ponerse la edad en una oferta, no debe ponerse el género, no se debe de discriminar, Enrique. Tenemos que trabajar las empresas por favorecer la diversidad en todo. Gustavo, ¿crees que ahora precisamente la distancia al trabajo acaba de dejar de tener importancia si el candidato es idóneo o piensas que sigue siendo importante? Pues efectivamente, ahora mismo ya no es importante, Gustavo. Es una de las cosas que nos está dando el confinamiento. Es decir, lo que yo os decía, el teletrabajo se estaba fomentando últimamente. En los últimos 2 años, las empresas, sobre todo grandes empresas, estaban fomentando y trabajando el teletrabajo, pero no todo el mundo. Con lo cual, de golpe nos hemos visto que en 3 días, 4 días, las empresas han tenido que trabajar al 100% con ese teletrabajo. Han tenido que hasta comprar herramientas, trabajar la tecnología, que todo el mundo pueda trabajar de su casa, que no tenga ningún problema. Con lo cual, ahora mismo lo que estamos viendo es que las empresas están funcionando igual a pesar de esa distancia. Con lo cual, el trabajo, la distancia debería de dejar de ser un requisito que algunas empresas tenían, pues de, vive muy lejos, es que se va a ir, no, porque realmente hacia donde vamos es hacia el teletrabajo. En muchos casos las empresas están dejando que 1 o 2 días se esté trabajando desde casa, con lo cual el hecho de la distancia tiene que dejar de ser un requisito. Melissa, ¿cómo sería el proceso para un candidato que se necesita pero no posee NIE? ¿Cuál sería la estrategia para contratarlo? Pues ahora mismo deberías de fomentar el intentar ayudarle a ese candidato a mover sus papeles en el NIE. No sé, si a lo mejor es un candidato joven y está haciendo un máster, a lo mejor poder empezar con unas prácticas, ¿vale? Pero realmente la estrategia sería ayudarle a mover sus papeles si es lo que queremos, porque realmente si no lo posee, no lo podemos contratar. Virginia, ¿cuál de importante es el tema de las recomendaciones en LinkedIn? Importantísimas, importantísimas. Si se tiene un buen perfil, ¿son indispensables? Sí, os lo van a pedir. Y si no os lo piden, se va a buscar. Pensar que a través de LinkedIn todo es un flujo de conversación que se tiene, con lo cual es muy importante las recomendaciones. Siempre se va a buscar alrededor de ese perfil, incluso en Facebook, pero vamos, en LinkedIn es muy fácil. Con lo cual sí que es imprescindible tener un buen perfil y tener unas buenas recomendaciones. Vanessa, ¿qué miedos o limitaciones tendremos que superar los recruitment o candidatos al enfrentarnos a procesos de selección remotos y digitalizados? Tendremos que superar el manejo de las herramientas online. Es decir, tenemos que formarnos y tenemos que entrenarnos en el que sepamos cómo funciona un test, cómo se realiza una prueba, cómo podemos hacer una entrevista, cómo podemos interrumpir, cómo hacer preguntas. Entonces, ese miedo o esa limitación, realmente que es una creencia, al final con la formación y con el entrenamiento lo vamos a trabajar y lo vamos a superar, tanto los recruitment como los candidatos. Luis, recomendaciones para mayores de 50 años. Pues ahora mismo yo os diría que utilicéis estos días de confinamiento, que no podemos hacer otra cosa sino que estar en casa, es formarnos en redes sociales, en trabajar LinkedIn, en abrirnos un Twitter, en mirar Facebook, aunque sea no a nivel, sino, bueno, abrirnos un perfil, un muro cerrado. Entonces, pero sobre todo os diría que LinkedIn. LinkedIn, yo te diría que nos formemos, hay muchas píldoras gratis, hay muchos tutoriales de cómo darse de alta, de cómo manejar. Entonces, yo ahora mismo, yo te recomendaría, Luis, de que estos días empieces a formarte poco a poco en el tema de las redes sociales. Víctor, ¿podrías aclarar qué es el currículum multiformato? Vale, el currículum multiformato es un currículum en el cual está, como se dice, es en multitud de formatos. Es decir, no solo papel, si yo que ese currículum puedo tener en un LinkedIn en el cual no lo tengo
digamos, en formato PDF, sino que a través de lo que yo voy contando estoy hablando de mi currículum. De ese currículum poderlo a lo mejor en InfoJobs, que donde realmente es determinado portal, ¿vale? Al final multiformato, multicanales es lo mismo. Y en principio veo que no hay ninguna respuesta más, pregunta más, perdón. No sé si alguien quiere comentar algo más, pero bueno, ahí tenéis mi correo, podéis mandarme preguntas para que yo os responda en otro momento. No sé si hay alguna más, no sé qué dicen mis compañeros.